Good morning, everyone. We're going to be reading from Matthew chapter 22 this morning, starting in verse 23. Buenos días, nuestra lectura está en Mateo 22. Mateo capítulo 22, vamos a empezar a leer desde el verso 23. The same day, the Sadducees, who say there is no resurrection, came to him and asked him, saying, El mismo día, "Moses said, if a man dies, having no children, los his father saduceos shall marry his que wife, decían and que raise no up había children, resurrección, shall raise le up children preguntaron with both." diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, y así hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿cuál de los 7 será? ¿De cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habíais leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Gracias, Nathaniel, Bob, músicos. Buenos días, congregación. Bienvenidos a los que están unidos vía online, aquellos que están en las iglesias en casa. Dios los bendiga también. Hoy nos vamos a enfocar en este verso, en estos versos de Mateo 22. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos que nos des revelación, sabiduría. Señor, que me capacites para enseñar. Te pido, Señor, que hables a través de mí. Reconocemos que este es un libro espiritual y sin la guía de tu Espíritu Santo, no podríamos entender nada de lo que aquí dice. Oro para que, Señor, me ayudes a compartir y a todos los que estamos escuchando, que podamos compartir y no quedarnos para nosotros solamente este tesoro. Señor, hay preguntas en nuestro corazón, hay dudas que a veces el enemigo pone ahí, pero Señor, yo te pido que tu palabra nos ayude en esta mañana a experimentar paz, confianza, esperanza, gozo. Señor, te pido que me ayudes a enseñar tu palabra y que a todos los que están escuchando puedan entender y puedan estar seguros de que esta palabra no tiene error. Tu palabra es perfecta y ha sido dada para nuestra enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Antes de comenzar, quiero darles un anuncio. Este es el último domingo que nuestros hermanos Scott y Leanne Garner van a estar con nosotros. Van a viajar a Estados Unidos en esta semana. Así que al final vamos a orar por ellos. También tenemos 2 anuncios. Esta semana, hermanos, nuestro hermano Harding Bratton murió esta semana. También nuestro hermano Mark Starrett murió esta semana. No sé, fue algo muy repentino. Y no sé ustedes, pero para mí han habido muchas muertes últimamente, mucha gente que yo he conocido. Pero qué maravilla, qué bendición es tener la esperanza en el Señor. El funeral de nuestro hermano Harding va a ser en noviembre. Todavía no sabemos la fecha,
pero tenemos que esperar a su familia que va a venir del Medio Oriente. Creo que va a ser noviembre 8. Noviembre 8. Gracias, hermanos. ¿Alguna vez han sentido que su vida es como un cubo de hielo en el refresco, derritiéndose lentamente? Porque, no sé, pero yo siento que una vez que llega uno a la edad madura o a la media edad, empezamos a notar que las cosas empiezan a cambiar, nuestras habilidades no son tan buenas como antes, no somos tan rápidos, ni tan fuertes, ni tan energéticos como éramos antes, no caminamos tan rápido, ¿verdad? Nuestro cuerpo como que no quiere cooperar. Y entonces sentimos que nuestra vida empieza a escapársenos de las manos. ¿Y qué sigue? Tenemos la tendencia de pensar que ya no queda nada. Hay personas, pero hay otras que piensan que lo mejor viene después de la muerte, pero necesitamos confiar en la palabra de Dios para entender esas cosas que no sabemos. No tengamos miedo a lo que nos depara el futuro, porque la Biblia enseña que para el Hijo de Dios lo mejor está por venir. Y eso no significa que no debemos de disfrutar el presente, sino que tenemos que confiar en lo que dice la palabra. Mateo 22, 23 dice que el mismo día se acercaron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le hicieron una pregunta. Los fariseos y los saduceos eran dos grupos religiosos. Por ejemplo, los fariseos eran muy conservadores y eran devotos de la ley y eran ultra ortodoxos, eran los extremos legalistas y fundamentalistas de sus días. Los saduceos, por otro lado, eran liberales, más políticos, menos interesados en los detalles de las escrituras. A ellos les interesaba más el lado de la política, más filósofos. Serían como el equivalente al grupo de la iglesia unitaria. Los saduceos no creían en lo sobrenatural. Por eso estaban tristes. Ellos racionalizaban y creían solo lo que podían racionalizar. No podían creer lo que su intelecto no podía captar. Y como vemos en Mateo capítulo 22, verso 15, en ese día, solamente unos días antes de la crucifixión de Jesús, los fariseos y los herodianos estaban tratando de incriminar a Jesús para que hablara en contra del César. Y ahora más tarde ese mismo día, otro grupo de líderes religiosos, los saduceos, están confrontando a Jesús y están tratando de darle una pregunta difícil para que probara delante de las multitudes que Jesús no era el Mesías, que todo lo sabía y que todo lo podía, y querían hacerlo ver mal delante de la gente. Entonces vemos aquí la pregunta en el verso 24. Se acercaron a él los saduceos y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Se están refiriendo a Deuteronomio.
25 del 5 a 6. En el Antiguo Testamento decía que si un hombre moría sin dejar descendencia, su viuda no se debería de casar fuera de la familia, sino que el hermano de su esposo tenía que casarse con ella y el primer hijo que tuviera llevaría el nombre del esposo muerto para que su nombre y su linaje no desapareciera de la tierra de Israel. Entonces, en este contexto, los saduceos le presentan una historia imaginaria. Tal vez era algo que ellos ya habían estado pensando por algún tiempo y ellos pensaban que Jesús tampoco iba a tener la respuesta. Y eso les iba a ayudar a ellos a probar que Jesús no era el Mesías. Verso 25. Hubo pues entre nosotros, en este escenario hipotético, 7 hermanos. El primero se casó y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, y así hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Su pregunta: ¿quién iba a ser el esposo de esta mujer en la próxima resurrección? Pero, ¿cómo preguntaban esto si ellos ni siquiera creían en la resurrección? Su pregunta es como si hubiera resurrección. Si hubiera una vida futura, sería como esta vida, era lo que ellos estaban pensando. Ellos estaban tratando de entender la vida futura y para ellos no tenía sentido nada de esto. Esta mujer había tenido 7 maridos en la tierra y entonces pues ellos estaban tratando de hacer sentido de cómo iban a ser las cosas. En este escenario sonaba ridículo la idea de la vida después de la muerte. Pero en el verso 29 Jesús les dice: ustedes están equivocados, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El poder citar porciones de la Biblia no significa que conoces las Escrituras. En el desierto, el diablo citó la Biblia en sus esfuerzos para tentar a Jesús, pero él no entendía las Escrituras. Lo que estoy diciendo aquí es que hay quien puede citar las Escrituras o saberse las Escrituras, pero eso no es conocer las Escrituras. Los saduceos creían que solo porciones de la Biblia eran inspiradas por Dios, porque solamente esas partes se entendían y todo lo demás para ellos no tenía sentido. Y como lo demás no tenía sentido, pues entonces no lo creían. Hay mucha gente hoy en día que dice ser cristiana, pero solamente leen parte de la Biblia. Hay quienes solamente leen el Nuevo Testamento, porque como no entienden el Antiguo Testamento y no les gusta leerlo, pues no lo creen. O hay quienes no leen la profecía porque no lo entienden y entonces no
no la leen. O hay quienes rechazan la Biblia, rechazan partes de la Biblia que ellos no entienden. Tal vez ellos pueden decir que sí creen la Biblia, que sí la creen, pero cuando la estudian profundamente pueden decir, no, pero esto no, no, esto tampoco, esto tengo algunas objeciones. Así eran los saduceos, ellos no entendían. Ellos eran racionales, ellos creían solamente lo que podían probar lógicamente. Ellos eran como muchos cristianos hoy en día que racionalizan todo y que solamente pueden creer lo que pueden probar. Muchos cristianos no creen que la tierra fue creada literalmente, como dice la Biblia, en 6 días de 24 horas. Porque ellos dicen, no, 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 eso es imposible. Entonces no lo creen. Tampoco creen que hubo un diluvio universal que destruyó todas las criaturas que estaban fuera del arca. No creen eso porque no pueden entender cómo fue posible. Muchos no creen que los milagros pueden ocurrir hoy en día. Tampoco creen que los demonios son seres reales que pueden destruir tu vida. Tampoco creen que la Biblia puede predecir exactamente cómo sucederán eventos futuros y así sucesivamente. Hay muchas porciones de la Biblia que unos no creen. Y a causa de que los saduceos no creían en nada que estuviera fuera de lo natural o racional, pues entonces lo rechazaban. Los saduceos no sabían la Biblia, ignoraban las cosas espirituales y no la conocían porque no la creían. Su enfoque solamente era los primeros 5 libros de la Biblia y después de eso no creía nada más. Y ellos pensaban que la vida era como la vida futura, podría ser como la vida aquí, en este mundo. Ellos tenían una mentalidad caída y con esa mentalidad caída es imposible entender lo eterno. No podemos entender la vida después de la muerte. Es imposible entender los poderes sobrenaturales si estamos limitando a Dios con lo que nosotros solamente podemos entender. Para los racionalistas solamente pueden creer lo que pueden entender y lo que pueden. Entonces, el obrar sobrenatural de Dios será algo imposible. Y si no saben la Biblia y si no saben el poder de Dios, entonces no van a tener ni idea de las cosas eternas. A través de la historia, la cristiandad ha tenido. La cristiandad ha sido fuerte o débil dependiendo de su concepto que tiene de Dios. Es decir, lo que tú creas de Dios va a hacerte fuerte o débil. El problema básico de la iglesia de Dios es la falta de conocimiento y de entendimiento de Dios. Si no sabes cómo es Dios, vas a tener muchos problemas en entender este libro, que es la Biblia.
Pero si conoces la Biblia y si tienes fe, aun que no entiendas lo que estás leyendo, eso te va a dar crecimiento espiritual. Nuestra fe es débil porque no conocemos la Biblia y entonces nuestro concepto de Dios es pequeño, inadecuado. Entonces por eso no confiamos en Dios. Nosotros no vamos a poder entender al 100% la naturaleza de Dios. No tenemos comprensión de su infinito poder ni de su conocimiento. Pero la Biblia dice que nada es imposible para nuestro Dios. Nosotros no podemos entenderlo porque hay muchas cosas que no podemos entender, pero para Dios nada es imposible. El poder y las habilidades de Dios son infinitas. Por eso hay tantas cosas que no podemos entender, pero podemos dejarlas en manos de Dios y decir, Señor, yo no lo puedo entender, pero yo sé que para ti nada es imposible y yo confío en ti. Si los saduceos supieran la palabra, y entonces dirían lo que dice Job 19, 25 al 27. Pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Verso 26. Y que después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, no los de otro. Está hablando un hombre que no lo puede explicar, pero después de que muera, él sabe que después de que su piel, su cuerpo sea destruido, él verá a Dios. Él creía en este cuerpo resucitado. Los saduceos, si hubieran leído sus Biblias y si hubieran creído, lo sabrían. Como dice Isaías 26, 19, entonces los humildes volverán a alegrarse en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Esta es una enseñanza de la resurrección de los muertos. Si ellos supieran su Biblia, conocieran su Biblia, entenderían lo que dice Daniel 12:2. Y muchos de aquellos que durmieron en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos se van a levantar, pero no todos van a ir al cielo. Estos versos prometen más que una existencia espiritual después de la muerte. No dice que van a estar allí en una nube, en una forma misteriosa. No. La Biblia promete un nuevo cuerpo, un cuerpo que siente. Aquellos que no creen esto, aquellos que no lo creen es porque el humano no puede revertir la muerte. Y por eso batallan para creer que hay un Dios que puede hacer estas cosas. Las cosas que nosotros no podemos hacer. Y le doy gracias a Dios que Él es mucho más grande de lo que yo soy y puede hacer todas esas cosas que yo no puedo. Porque en Él está mi esperanza. Hay tantas cosas que yo no puedo hacer, pero yo estoy con la esperanza de que Dios tiene ese poder mucho más grande que el mío. La Biblia dice que no solo el Señor puede resucitar a alguien que ya está muy anciano,
No, la Biblia dice, no dice que te va a dejar con ese cuerpo anciano y débil y con enfermedades. No, cuando Dios nos levante la resurrección, Él nos va a dar un cuerpo resucitado, pero no que se parezca al cuerpo que teníamos cuando éramos jóvenes, sino que será un cuerpo perfecto, glorificado, así como Dios originalmente pensó que seríamos o quería que fuéramos. Verso 30. Pues en la resurrección está Jesús respondiéndole a los saduceos en este escenario hipotético, pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Lucas 20, 35, 36 dice, pero aquellos que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Tal vez algunos de ustedes que estén aquí y que ahora saben que no se van a casar, tal vez puedan decir, bueno, no estoy interesado porque yo quiero casarme o yo quiero experimentar lo que se siente estar casado. ¿Por qué no habrá matrimonio en la vida resucitada? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que nosotros estaremos casados con Dios en la resurrección. La iglesia es la novia de Cristo. La Biblia enseña esto. Ahora, yo no lo entiendo, pero de alguna manera así va a ser. Y va a ser bueno. Y en el Antiguo Testamento se describe al pueblo de Dios como la esposa de Dios. El matrimonio en esta tierra representa algo espiritual más grande. Para los cristianos, el matrimonio representa la unión de Cristo y la iglesia. Ahora quiero clarificar, es un buen matrimonio. El matrimonio quiere Dios que sea algo bueno aquí en la tierra y debe de ser una imagen de una realidad mucho más hermosa en el cielo, la relación entre Jesús el Mesías y su novia, la iglesia. Cuando el matrimonio celestial entre el novio y la iglesia tome lugar en el cielo, ya no va a haber necesidad para que los humanos se casen, porque el matrimonio humano será superado por mucho por la realidad a la que estamos apuntando. ¿Y qué va a suceder con estas relaciones humanas en la resurrección? ¿Qué va a pasar con nuestras esposas? ¿Cómo va a ser nuestra relación con ellas? La Biblia dice que va a ser mucho mejor. Va a ser mucho más cercana, mucho mejor. ¿Y qué pasará con todas las demás relaciones? Serán mejores, hermanos. ¿Qué pasará con esas cosas buenas que tenían tanto significado para mí en la tierra? ¿Habrá golf allá en el cielo? ¿Habrá deportes? ¿Habrá? Tal vez algunos de ustedes piensan, ¿y habrá helado? ¿Qué pasará con nuestros pasatiempos favoritos? El arte, la jardinería, las mascotas, los viajes de campamento, los videojuegos. La Biblia nos enseña que todas las cosas
después de la resurrección, será ganancia. Eso significa que aún las mejores cosas en la tierra no serán nada comparado con lo que habrá en nuestra próxima vida con el Señor. Todo será ganancia. Cualquier cosa que estés experimentando en esta tierra, en la próxima vida será ganancia, será mucho mejor. Todas nuestras relaciones en aquel entonces serán más cercanas, más íntimas que aquí. En esa vida no habrá pérdida, no habrá duelo. Sabemos que aquí en la tierra no todo en el matrimonio es felicidad y dulzura. No, estar casado aquí en la tierra no todo es miel sobre hojuelas, pero en aquella vida no habrá conflicto, no habrá tristeza. Todo, hermano, será mejor. Será muchísimo mejor que incluso las mejores cosas de esta tierra. Salmo 16, del 10 al 11. Hay un montón de escrituras que podríamos escoger, pero vamos a leer esta. Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Le está hablando al Señor. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. La imagen que nos presenta este salmo es que el Señor, por causa de que estaremos con el Señor, experimentaremos este placer, esta delicia de estar con Él. Esas cosas que tú vas a ver, tocar, escuchar, esas cosas traerán gozo en esta vida, pero mucho más en aquella vida. Porque a la diestra del Padre hay gozo para siempre. Nosotros tenemos capacidad para experimentar el gozo, pero cuando estemos con el Señor, experimentaremos aún más. Isaías 51, verso 11. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Primera de Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. O sea que tú no has visto, ni escuchado, ni imaginado el nivel de las cosas que Dios está preparando para ti. Cuando Jesús dijo en el verso 30 de Mateo 22, que nosotros seremos como los ángeles, no se estaba refiriendo a que nosotros vamos a convertirnos en ángeles o que seremos como los ángeles en todo sentido. Los humanos y los ángeles somos, de acuerdo a la Biblia, criaturas muy diferentes. Lo que significa es que, como los ángeles, los hombres y las mujeres no nos casaremos, y como los ángeles tendremos estos cuerpos glorificados con unas capacidades maravillosas, incluyendo el hecho de que ya no vamos a envejecer ni morir en la próxima vida. Primera de Corintios 15. Verso 42.
so also is the resurrection of the dead. The body is sown. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Muere en enfermedad, se muere alguien porque algo está dañado en su cuerpo, está enfermo, pero resucitará en incorrupción, en algo que nunca será dañado, nunca se enfermará, nunca morirá. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Es decir, que va a reflejar la gloria y la perfección de Dios en el cuerpo resucitado. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder, con habilidades sobrenaturales. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Un cuerpo diseñado para la eternidad y para vivir en la realidad eterna. De regreso a Mateo capítulo 22. Y esos solo son unos ejemplos, pero hay muchos. Hay un verso que dice que la trompeta sonará y resucitaremos los que morimos en Cristo. Concerning the resurrection of the dead, which I know you guys don't believe. Seguimos en Mateo 22, verso 31 y 32. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando afirmó? ¿Que no lo han visto, lo que Dios les ha dicho? Y eso es lo que dice Dios en su palabra. Si ustedes la leyeran y la creyeran, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es el Dios de muertos, sino de vivos. Esta cita de yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y cómo llegó el Señor a esta conclusión? Porque este verso enseña acerca de la resurrección de los muertos. Estas verdades están en la Biblia. Y como dice el verso 22, este pasaje es cuando el Señor se presenta. El contexto de este verso es cuando el Señor se introduce, se presenta a sí mismo ante Moisés y les dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no tiene una relación en tiempo pasado con Abraham, con Isaac y con Jacob, aunque eso había pasado muchísimos años antes. Cuando está hablando con Moisés, muchísimos años después de que estos personajes habían muerto, ellos permanecían vivos para Dios, en relación con Dios. ¿Quién fue su Dios? ¿Quién era su Dios? Y ellos estaban vivos esperando la resurrección del cuerpo. Y fíjense cómo Jesús defiende la doctrina de la resurrección, resaltando el verbo en tiempo presente en este pasaje de la Escritura. Y él les dice, yo soy, no, yo fui, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Jesús se enfoca singular, single verb. en ese verbo, Now, why? en why el am I tiempo pointing? presente. ¿Y por qué lo estoy señalando? How precise God's Bueno, word quiero que ustedes vean cómo es precisa la palabra de Dios. is to be La palabra de Dios debe de ser interpretada as the context tan literalmente como el contexto, como el pasaje lo permita. grammar of one Tú little puedes word, ir tense, a la gramática y al tiempo en el cual fue escrito este verbo para defender una doctrina. Of course, there are. Claro que hay. I'm going to spend just a few minutes here before we conclude, but there's a big Voy a hablar algo aquí antes de terminar. Christian Claro circles que hay today where cosas believers are doubting that we can take the en las Bible cuales literally, we should take it literally. algunos cristianos piensan que no deben de tomarse literalmente en la Biblia. Pero nosotros sabemos que tenemos que interpretar la Biblia tan literalmente como se pueda. Sin embargo, sabemos que hay metáforas y poesía y parábolas y cosas que deben de ser interpretadas de acuerdo a cómo fueron escritas, pero la Biblia nos da la llave para entender, y a menos de que la Biblia indique que esto no debe de ser interpretado literalmente, nosotros siempre debemos de interpretar la Biblia tan literalmente como nos sea posible. Entonces, aquí vemos este verso. En este verso vemos un verbo en el presente y el contexto y la gramática nos dice precisamente eso. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que la Biblia, entonces la Biblia tiene que tomarse así y creerlo. Y cuando llegamos a un pasaje controversial, no podemos decir, bueno, yo no puedo creer esto. Entonces, pues quítenle esa parte a la Biblia. Eso es lo que quisieran hacer. Pero en lugar de buscar en la Biblia, que la Biblia se interprete a sí misma, ellos van a otras fuentes. Pero ¿qué dicen los bereanos? Por ejemplo, ellos buscaban en la Biblia para ver, para realmente comprobar lo que se les estaba enseñando con la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a una denominación, pero la denominación no es nuestra autoridad para decirnos qué es cierto y qué es falso. Nosotros no vamos a tomar todas las cosas que, por ejemplo, enseña Martín Lutero o Calvino. Hay cosas que ellos enseñaron, y no solo porque ellos las enseñaron ya vamos a creerlas. Nosotros tenemos que buscar en la palabra. Tal vez hay quienes rechazan alguna doctrina porque no fue enseñada por los padres de la iglesia primitiva, como Ignacio o Policarpo. Ellos dicen que ellos estuvieron más cercanos a la época de Jesús, pero ¿saben qué? Tenemos la Biblia. Esta fue mucho más cercana. Nosotros podemos tener líderes denominacionales como Martín Lutero, Calvino, Ignacio, Policarpo, etcétera, pero ellos tuvieron diferentes opiniones de lo que la Biblia dice. Ninguna de esas opiniones es inerrante, hermanos. Ninguno de esos escritos fueron preservados aquí en la Biblia. No están aquí en la Biblia. Así que a lo que quiero llegar es que nosotros tenemos que checar todas las enseñanzas, todo lo que veamos
Tenemos que verlo en la Biblia. Todos los libros de la Biblia, los 66 Biblias de la Biblia, armonizan completamente. Todos están de acuerdo porque todos fueron inspirados por Dios y es la inerrante palabra de Dios, y solo la Biblia es la autoridad para nosotros, para enseñarnos, para corregirnos. Y hoy en día muchos cristianos están fallando porque creen en doctrinas que no toman a la Biblia como algo literal, porque ellos piensan que hay cosas que no pueden ser, pero para Dios nada es imposible. Por ejemplo, muchos no creen en la enseñanza tan clara de la Biblia que dice que Dios tiene la habilidad para dirigir los detalles del mundo, pero al mismo tiempo nos da a la gente la responsabilidad de elegir por nosotros mismos cómo queremos vivir, y luego Dios nos va a llamar a cuentas de todo lo que hemos hecho. Entonces, hay quienes piensan, no, 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 debe de ser una o la otra, no pueden ser las dos al mismo tiempo. Pero la Biblia dice que así es, y para Dios no es imposible. Porque el hecho de que tú no puedas hacer esas cosas no significa que Dios no las pueda hacer. Claro, nosotros no entendemos cómo puede ser así, pero eso es lo que enseña la Biblia. Muchos enseñan, por ejemplo, que no va a haber un rapto, que no va a haber el rapto de la iglesia. ¿Cómo va a ser eso? Si eso nunca ha sucedido. Hay quienes dicen, yo nunca vi que eso sucediera. Bueno, vamos a la Biblia. La Biblia dice que así va a ser. Muchos días, muchas personas no creen que la nación de Israel va a ser una nación grande de nuevo. Bueno, pues eso dice la Biblia. Yo leí un comentario de David Barron que se escribió en 1912, creo. Y era un estudio acerca de Zacarías. Y en ese comentario él dijo que Israel, basado en las profecías, iba a ser restaurado a su tierra, iba a ser una nación grande otra vez. Esto fue en 1912 y él dice, yo no sé cómo va a suceder esto, pero si la Biblia lo dice, así será. Y como ya sabemos, en 1948 Israel fue restaurado a su tierra. Y me encantó ese comentario porque él es honesto y dice, no entiendo, no sé cómo va a suceder, pero yo lo creo porque así lo dice la Biblia. Muchos no creen en las señales y maravillas que Dios da para su iglesia y el rol que nosotros como su iglesia representamos aquí en la tierra, porque no creen en el poder sobrenatural de Dios. Y por eso están como están, porque no saben o no creen las escrituras. Entonces ellos viven como creen, porque tienen falta de entendimiento de quién es Dios y cómo es Él. La fe en estas doctrinas sobrenaturales es débil porque no creen en los detalles de la Biblia, y por eso, como ellos no creen, pues entonces así viven de esa manera, porque su concepto de Dios es pequeño y equivocado. En el verso 33 dice que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús cuando escuchaba esto. Los saduceos no se admiraban, pero la gente escuchaba y se maravillaba. Los líderes
estaban citando un montón de fuentes de autoridad, pero no eran como Jesús. Jesús hablaba la Biblia y la Biblia resonaba en los corazones de la gente. La palabra de Dios es viva y nos llena de confianza y de esperanza cuando confiamos en ella, a pesar de que no la entendamos toda. La Biblia tiene muchas cosas que decir acerca de esta vida y de la vida que viene. ¿Qué nos depara el futuro? Confía en la palabra de Dios. Cree en la palabra. Llénate de esperanza, de confianza y de gozo, porque lo mejor está por venir. Para nosotros, los que creemos en Él, plenitud de gozo nos espera. Gracias, Padre, porque este mundo no es todo y no termina todo. Gracias, Señor, porque tenemos en ti la esperanza de mucho más. Ayúdanos, Señor, a ejercitar nuestra esperanza y a creer lo que no vemos. Ayúdanos, Señora, a llegar a conocerte más y más y confiar en ti, porque tú eres digno de confianza. Tú eres perfecto. Tú eres santo. Y nada en este mundo puede cambiar eso. Señor, oramos para que crezcamos en nuestro conocimiento de ti y en nuestra confianza en ti, aunque no entendamos ciertas cosas. Señor, te pido en esta hora por aquellos que están de luto por la pérdida de un ser amado, que sus corazones sean llenos de esperanza y de confianza de que en medio del dolor hay gozo, porque su ser querido te conocía y ahora lo mejor está por venir. Sabemos, Señor, que esperamos el tiempo que estemos juntos y que tengamos ese cuerpo que no va a enfermar, ni envejecer, ni a sentir ningún dolor. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a creer y a tener esa esperanza. Gracias, Señor, porque aquí no acaba todo. Tú nos has dado en Jesucristo la garantía de que lo mejor está por venir. Señor, te pedimos que tú fortalezcas nuestra fe y que, Señor, nos ayudes a ser valientes cuando salgamos de aquí y proclamar tu verdad a un mundo que te necesita tanto. En el nombre de Jesús oramos. Amén.